Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un stream. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo interpretar la distorsión armónica. Me pasó un montón de veces y es un tema que evidentemente requiere algún reprocesamiento o alguna forma de explicarlo un poco distinto, así que me quedé dando vueltas a algunas cosas en la cabeza, un poco estuve hablando con también Luis de Star Trek, y me pareció que estaría bueno darle otro enfoque, otra forma de ver las cosas. Así que bueno, vamos a intentar hacer eso, dar otro enfoque, vuestra visión u otra mirada acerca de qué es la distorsión armónica, o más bien dicho, qué es la potencia distorsiva. Muchas veces no se entiende que solamente vamos a encontrar una única potencia que realiza trabajo, que es la que durante una integración, durante una ventana grande de tiempo, tenemos un valor positivo. O sea, la potencia no es otra cosa que la multiplicación punto a punto de la tensión multiplicada a la corriente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos señales que no son estables en el tiempo? O sea, por ejemplo, si tenemos corriente continua, no hay ninguna duda, no hay ningún inconveniente que multiplicamos la tensión que medimos con el tester y la corriente que medimos con el tester, y directamente ahí logramos tener la potencia, o sea, tensión por corriente, tenemos potencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una señal que no es estable, o sea que varía en el tiempo? Bueno, tenemos que usar algún tipo de artificio, que es la tensión efectiva o la corriente efectiva, que lo que hace es multiplicar punto a punto al cuadrado, o sea, cada punto lo eleva al cuadrado y luego le saca la raíz cuadrada. Eso sería lo que sería la tensión eficaz. O sea, yo agarro todos los valores de un ciclo completo de la función, lo elevo al cuadrado. Con eso, ¿qué es lo que consigo? Que toda la parte que sea negativa pasa a ser positiva, y luego integro y voy a tener un valor efectivo. Por ejemplo, una tensión senoidal de 300, de valor pico de 311 volt, lo que voy a obtener es un valor eficaz, o sea, el que realmente realizaría trabajo en una tensión de, o sea, que sería el equivalente al que realizará trabajo en una tensión de continua de 220 volt. Con esa forma de trabajar, lo que logramos es simplificar bastante. En vez de integrar y todo, simplemente usamos el valor eficaz como si fuese un valor de corriente continua. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que estamos haciendo es una simplificación, o sea, estamos agarrando un valor digamos, de variable en el tiempo, y si lo simplificamos obtenemos un valor eficaz. Y así, de esa manera, obtenemos el valor eficaz de la tensión, y de esa manera obtenemos el valor eficaz de la corriente. ¿Qué pasa cuando analizamos, por ejemplo, señales que están desplazadas? Ahí hay un problema para sacar la potencia. ¿Por qué? Porque si no son exactamente coincidentes la tensión y la frecuencia, y están, por ejemplo, desplazadas, el producto de la tensión por la corriente nos va a dar una potencia que tiene el doble de la frecuencia. Sería como una senoidal, pero que está desplazada, pero que tiene un valor neto igual a cero. Ahora lo vamos a ver en un Excel que tengo acá preparado, que es parecido al que estuve trabajando el otro día, para que lo vean. Pero acá tenemos el Excel. Entonces, si yo multiplico la tensión, tengo, por ejemplo, ¿no?, una señal senoidal, que sería la corriente. Acá vamos a agrandarlo bien para que se vea. Si yo multiplico una tensión totalmente senoidal, que es esta que está acá, y una corriente totalmente senoidal, que es esta otra que está acá, me va a dar como resultado una potencia. Fíjense, acá está el cero de la potencia. Me va a dar una potencia que es totalmente positiva, o sea, toda esta parte es positiva y toda esta parte es positiva. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo pero desplazándome de lo que sería en la fase? O sea, yo tengo una frecuencia, tengo un valor pico y tengo una fase. Con eso describo todo lo que sería una señal senoidal. Si yo la desplazo, esa función, fíjense, yo la desplazo 90 grados simplemente, ¿qué me va a ocurrir? Fíjense que acá el valor es positivo de la corriente, y acá es positivo de la corriente, entonces me da un valor positivo de la potencia, que sería el naranja. Acá tengo naranja la potencia. Entonces, cuando yo veo, fíjense que tengo la frecuencia de la potencia es el doble de la frecuencia de la corriente o de la tensión. En este caso ambas tienen la misma frecuencia. Pero fíjense algo particular: el semiciclo positivo es exactamente igual al semiciclo negativo, y es como que se contraponen la potencia que yo tomo de la red y la potencia que le mando a la red. Entonces me termina dando un valor igual
a cero de potencia. ¿Cómo es esto posible? O sea, yo tengo una corriente que realmente la mido, pero en un momento me tomo potencia de la red y en otro momento le doy potencia a la red. Esto se logra con un capacitor o con una inductancia, el desplazamiento de la tensión, y lo que provoca es que yo tenga flujos de potencia como si yo tomara de la red. Imagínense si yo tuviese un grupo electrógeno, es como si yo por momentos, 100 veces por segundo, ¿no? En un momento lo freno y lo acelero, lo freno y lo acelero, lo freno y lo acelero. Eso como el generador tiene cierta inercia, no le va a hacer tanto efecto. Pero por ejemplo en los cables y en los transformadores está circulando una corriente que es exactamente igual a la corriente que circularía con una potencia activa, 100% activa, o sea que realiza realmente trabajo, como sería esto. Por ejemplo, yo pongo acá y fíjense que acá todo el tiempo le estoy tomando menos potencia, acá le tomo cero potencia, acá esto sería como instantáneo, ¿no? Yo hago el valor RMS de la tensión y el valor RMS de la corriente, los multiplico y me va a dar la potencia, un valor como constante, pero la potencia no es algo constante en términos reales, digamos, ¿no? O sea, tiene oscilación, tal cual como tiene la tensión y como tiene la corriente, y va a tener una forma de este estilo. Que esto, la forma de interpretarlo, es decir, que tenemos una potencia que realmente, si yo tengo esto mezclado, supongamos que tengo esto de 30%, de fasaje de un 30%, yo lo podría interpretar. Fíjense que acá tengo una parte que, vamos a capturar esto pantalla acá para agarrarlo. Entonces yo acá tendría, si yo trazo una línea acá, lo que puedo observar es que todo este sector de acá, todo este sector de acá es una potencia negativa. Y todo este sector de acá es una potencia negativa. Y todo este sector de acá es una potencia positiva. ¿Eso qué significa en términos reales? Que esta parte sí produce trabajo. Yo tendría que restarle. O sea, esta potencia que está acá es una potencia reactiva, como la llamamos normalmente nosotros. Es una potencia que va hacia la red y que viene de la red. O sea, habrá una contrapartida acá negativa y una parte positiva. Si fuese todo negativa sería que estoy inyectando energía a la red, pero yo podría considerarlo como la sumatoria de dos potencias, para simplificarlo. Una potencia que no realiza trabajo y una potencia que sí realiza trabajo. O sea, yo podría considerar como me tomo el atrevimiento de hacer una suposición y pensar esto como forma de vectores. Entonces tengo una potencia que no realiza, que realiza trabajo, que la voy a llamar potencia activa, potencia P, activa, P, y una potencia que no realiza trabajo, que va a ser perpendicular a esta, que la vamos a llamar Q. Esto hasta ahora es muy conocido, esto se ve muchas veces. Esta potencia que está acá es la potencia S o potencia aparente. O sea, yo multiplico la tensión efectiva por la corriente efectiva, me va a dar la potencia aparente, que es esta S. S es igual a B efectiva, vamos a poner una rayita acá, por I efectiva, para ponerle creo que va con un sombrerito, no me acuerdo si va con un sombrerito, creo que va con un sombrerito. Pero vamos a poner efectivo. Estos son escalares, no son vectores, son valores escalares del módulo del vector de la potencia activa y el módulo de la potencia de la corriente. Entonces estos son todos escalares. Bueno, ¿qué pasa cuando nos ponemos a ver algunas cargas que no son senoidales? Por ejemplo, esta carga que está acá, yo tengo dibujado acá, es una carga que no tiene ningún desfasaje, pero la realidad es que esta carga va para arriba, fíjense, y todo el tiempo está prácticamente en cero, pero tiene una subida rápida de la corriente en un instante determinado de tiempo. O sea, si yo veo el valor del pico máximo que tengo ahí instantáneamente, fíjense que tiene un valor de casi 500, cuando el valor RMS real, o sea, si yo integro toda esta función y veo la integral de esta función en el tiempo, voy a tener un valor de, en este caso, por ejemplo, 229. ¿Qué sería esto? Agarrar cada uno de los valores al cuadrado, después sacar la raíz cuadrada. Este sería el valor RMS. O sea, agarrar todos los valores, ponerlo al cuadrado y después sacar la raíz cuadrada. Bueno, ese valor RMS es de 220, pero el valor pico es muy alto, de casi 500, más del doble del valor RMS. Bueno, esto lo podría interpretar de otra manera. Esta es la realidad. Ojo, esta es la realidad. La corriente es así y el flujo de potencia es este que está acá abajo. O sea, es todo el tiempo cero y en un momento determinado, pum, se va para arriba. Todo el tiempo cero, en un momento determinado, pum, se va para arriba. No lo terminé de completar porque, bueno, vino un cliente y todo.
no pude completar los 51 armónicos hasta acá. Este sería el Excel donde están todos los cálculos y todo. Pero lo real es esta corriente que circula. Pero yo me puedo tomar el atrevimiento de buscar una senoidal de frecuencia igual a la frecuencia fundamental para llevarlo a algo que yo ya tengo conocido, ¿no? Puedo agarrar, mediante un método matemático, agarrar una frecuencia, buscar la frecuencia de la fundamental, de 50 ciclos en el caso de Argentina, o en un montón de lugares del mundo, y buscar cuál sería el valor que tendría que tener la senoidal para que al multiplicar la tensión por la corriente me dé el mismo valor de la corriente activa. Fíjense, yo agarro y me voy acá, y si yo busco el área acá abajo, ¿no? Esto, para sacar el valor efectivo de esta corriente, lo que tendría que hacer es pasarla a positivo, esta de acá. Eso lo logro multiplicando cada uno de los puntos al cuadrado y después sacando la raíz cuadrada. O sea, lo que hago es, si es negativo, lo vuelvo positivo porque lo elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada. O sea, eso sería como sacarle el negativo. A todos los valores negativos les saco el negativo, siempre se vuelven para arriba. Entonces yo agarro y saco un valor medio de esto, que en realidad sería la integral. Entonces me fijo y el valor medio me da por acá abajo. Y busco una senoidal que me represente ese mismo valor. Entonces me pongo a trabajar con cosas que yo ya conozco. Entonces esta senoidal que está acá va a ser la fundamental o la potencia, el armónico fundamental, o sea, sería el 1 por. ¿Por qué? Porque este multiplicado por la tensión, que en la tensión supongamos que fuese este otro que está acá, este sería la tensión, entonces multiplico la tensión por la corriente en la frecuencia fundamental y me va a dar una potencia activa, que en este caso sería una potencia, vamos a poner naranja como estaba el otro, me va a dar una potencia, supongamos así. Esta sería la potencia, sería la potencia, sería así, viene acá, bueno, tiene el doble de la frecuencia, ¿no? Tiene así, así, así y así. O sea, esta sería la potencia activa. Ahora, ¿qué pasa con los otros armónicos? Bueno, si nosotros hacemos o sea, cuando yo hago eso, puedo descomponer a través del método de la transformada rápida de Fourier o la transformada de Fourier, puedo descomponer una señal que no tiene una forma senoidal en un montón de suma de señales senoidales. Entonces, cuando yo multiplico la potencia de la fundamental por la tensión, me va a dar lo mismo que me daría de integrar este valor de acá, o sea, de la función esta rara, esta fea, que la integro, saco el valor efectivo, lo multiplico por la corriente esta la multiplico por la tensión y me va a dar la potencia directamente. Ahora, ¿qué pasa? Para poder completar y llevar esta forma a la forma real que tiene, aparte del armónico fundamental, que sería este que está acá arriba, tengo que agregar un montón de otros armónicos que me da la transformada de Fourier, que no realizan ningún tipo de trabajo, o sea, que no tienen una potencia activa positiva. O sea, si yo agarro el tercer armónico, por ejemplo, que está acá, y lo multiplico, este sería el tercer armónico de la corriente, o sea, sería el 3 por, que aporta, o sea, todos estos serían las distintas frecuencias para componer esta señal. O sea, esto es todo una cosa imaginaria. O sea, es tratar de llevar, la realidad es esta, la idea es tratar de llevar nuestra señal real a una señal que son sumas de senos y cosenos, que nos termine dando nuestra señal original para un mayor entendimiento de lo que está pasando en el sistema. Entonces yo lo puedo tomar como una señal senoidal que es de 50 ciclos, perfectamente de determinado valor, que esa es la única que me va a dar potencia activa. Puedo tener un desplazamiento también de esa señal de 50 ciclos, que me va a generar energía reactiva, pero la única que me va a generar potencia activa es la de 50 Hz, o sea, el 1 por. Cuando yo veo el 3 por ejemplo, que es este que está acá, veo y me va a dar una señal senoidal, la potencia me va a dar esta señal senoidal que está acá, fíjense. Entonces acá la paso al dibujito este de acá, para que lo vean también. Entonces, cuando yo veo esta señal, que esto está sacado directamente de hacer las cuentas, nada más. Entonces yo veo acá y me pasa lo mismo que me pasaba con la energía reactiva. Me pasa exactamente lo mismo. Tengo partes que son negativas y partes que son positivas. Y exactamente las mismas
partes que me dan negativas son exactamente igual a esta, pues sería, no sé, la parte negativa. Esta parte de acá, esta es negativa, esta parte es negativa, esta toda es parte negativa. Cuando yo hago el integral es como el promedio de esta señal. Acá tengo el valor positivo, valor positivo, 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 positivo. Cuando yo hago la integral de esto me termina dando 0. O sea, que en definitiva es como lo mismo que me pasaba con la energía reactiva. O sea, lo que me pasa con la potencia distorsiva. O sea, cuando calculo los distintos armónicos, todos los armónicos, calculo la multiplicación de la tensión por la corriente, en todos me pasa lo mismo. O sea, salvo el único armónico que es el 1 por, que es el único que produce un valor neto positivo de potencia, todos los demás me terminan dando un valor 0. La potencia distorsiva es una interpretación, o sea, cuando nosotros hacemos una transformada rápida de Fourier, en realidad lo que estamos haciendo es una interpretación de una señal que es real, que tiene una forma determinada. O sea, puede haber miles de formas muy raras, muy locas, que eso en la realidad existe. Entonces lo que yo hago es interpretarla como una cosa, descomponerla en cosas más simples. Entonces la puedo descomponer como una potencia que es la que realmente es neta positiva, que es la potencia activa, una potencia que está desplazada, que es la potencia reactiva, y una potencia que está debida a los armónicos que son más altos de la fundamental, que cuando yo multiplico las corrientes de alta frecuencia multiplicada por tensiones de una frecuencia, o sea, cuando yo multiplico una corriente de una frecuencia más alta o más baja que la frecuencia fundamental, no produce potencia. O sea, va a producir un flujo de energía que va y que viene, pero que el valor neto integrado es 0. Solo va a ser positivo cuando coincidan en fase y en frecuencia. Entonces, eso cuando coinciden en fase y en frecuencia, la parte que coinciden en fase y en frecuencia se llama potencia activa. La parte que coinciden en frecuencia pero no en fase se llama potencia reactiva, y la parte que no coinciden en frecuencia, o sea, toda la parte que no coincide en frecuencia se llama potencia distorsiva. Entonces esa es una forma buena y simplificada de entenderlo, que nos termina dando un factor, un valor de un vector de potencia con la forma siguiente, que ya lo estuvimos viendo un poquito en el stream pasado. Sobre este vector de acá, bueno, pueden encontrar un montón de bibliografía, en todos lados van a encontrar este vector de acá, que es el vector S, o potencia aparente. ¿Qué va a ser? Esto es trigonometría, no tiene nada del otro mundo. Este vector S va a ser igual a S, es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado más D al cuadrado. ¿Y D qué va a ser? D va a ser la raíz cuadrada, por ejemplo, de I2 al cuadrado. O sea, yo tendría que multiplicar la tensión multiplicada por la corriente efectiva sin tener en cuenta el fundamental. O sea, I2 al cuadrado más I3 al cuadrado y así sucesivamente. I3 al cuadrado y así sucesivamente hasta tener todo. O sea, yo hago la raíz cuadrada de esto y ahí voy a tener I D, o sea que sería como la corriente multiplicada por B, suponiendo que B no tiene distorsión armónica, ¿no? Entonces, y acá esta P va a ser la que tenga la corriente fundamental. Bueno, esto mismo lo hice acá también en este Excel que está acá. Esto que está acá, fíjense en la distorsión armónica. Este es el valor RMS, que es poner todos los valores al cuadrado serían las corrientes. Y luego sacar la raíz cuadrada. El valor residual, que sería el valor sin tener en cuenta el armónico fundamental, fíjense, tiene en cuenta todo, las corrientes menos la corriente fundamental, es el valor residual, es como sería la corriente debida a la distorsión armónica. O sea, si yo todos estos valores los pongo todos ceros, obviamente me va a quedar un valor RMS, una senoidal pura. Fíjense, me queda una senoidal pura, acá no sé dónde. Porque también el 20. Me queda una senoidal pura. THD es igual a 0. El factor de cresta es igual a 0. Y las pérdidas son igual a 0. O sea, si yo voy para atrás, voy a ver que la distorsión armónica esta me genera un
un valor RMS de 229, un valor residual, o sea, todas las corrientes menos la fundamental de 174, un THD del 118%, un THD muy alto, factor de cresta de 222%, este es el factor de cresta, lo que busca es el valor máximo en la tabla esta de acá. Las pérdidas de 1.39. ¿Qué significa este 1.39? Significa cuánto pierdo en los cables por tener toda esa corriente con esa distorsión armónica. Bueno, esto es más o menos una idea de cómo verlo. Lo que tenemos que ver es que la potencia distorsiva no es otra cosa que algo muy similar a lo que tenemos cuando tenemos la potencia reactiva. Es un valor que termina dando de la potencia que no produce trabajo, en definitiva termina siendo igual a cero, o sea, la integral en un tiempo suficientemente largo. Si tengo flicker, por ejemplo, si tengo alguna frecuencia muy baja, tendré que integrar en un periodo de tiempo muy largo, pero en definitiva es lo mismo. O sea, yo tengo, cuando integro en un periodo suficientemente largo o hago el promedio en un tiempo suficientemente largo, solo puedo dividirlo en tres categorías: la que realiza trabajo, la que no realiza trabajo por desplazarse, y la que no realiza trabajo por no estar en la misma frecuencia de la tensión de la corriente. Entonces agrupo esas potencias en potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, y para sumarlas, como son vectores, las sumo en forma vectorial. O sea que hago el valor al cuadrado más el otro valor al cuadrado más el otro valor al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Bueno, espero que se haya entendido más o menos esta nueva twist, esta nueva vueltita de rosca que le quería dar a este tema, porque me parecía por ahí que estaba bueno verlo acá. Si quieren que les pase este Excel, avísenme, no hay problema, lo puedo poner en el Drive, lo comparto. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo el lunes próximo, que va a ser un stream medio especial donde vamos a hablar acerca de cómo dimensionar un sistema solar fotovoltaico. Estoy dando un curso en la UTN acerca de energía solar fotovoltaica, que son 8 clases, 4 horas cada clase, un curso bastante intensivo. Así que bueno, todavía están a tiempo si se quieren sumar para el próximo viernes, los que estén viendo este video. Es bastante razonable el precio del curso, así que lo hago nada más básicamente para poder compartir un poco toda mi experiencia y todo, no es una cuestión netamente económica. Así que espero que los que quieran, los que estén a gusto, lo puedan hacer y lo aprovechen. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes, donde hablaremos un poco acerca de todas estas cosas. Les mando un abrazo grande y no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y todas esas cosas que también me ayudan. Un abrazo grande.